La sonrisa que revivió mi esperanza. Guillermo, un hombre de avanzada edad, había pasado la mayor parte de su vida al lado de su amada esposa, María. Su relación era la base de su existencia, un lazo profundo y sincero que había resistido la prueba del tiempo. Sin embargo, cuando María falleció, Guillermo sintió como si una parte de él mismo hubiera desaparecido para siempre. La casa, que antes estaba llena de risas y recuerdos compartidos, ahora parecía fría y vacía. El silencio que la invadía era insoportable, recordándole constantemente la ausencia de la mujer que había sido su compañera durante décadas. Durante los primeros meses después de la muerte de María, Guillermo apenas podía levantarse de la cama. La tristeza lo consumía, y cada rincón de su hogar le traía recuerdos de momentos felices que ahora solo le provocaban dolor. No encontraba consuelo ni en sus amigos ni en sus familiares, quienes, aunque bien intencionados, no podían llenar el vacío dejado por la pérdida de su esposa. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su hogar, donde se refugiaba del mundo exterior que seguía su curso sin ella. Guillermo dejó de hacer las cosas que solía disfrutar. Ya no salía a caminar por el parque cercano, ni se sentaba en el café que solían frecuentar juntos. Sus días se volvían una rutina monótona de soledad, sin propósito ni dirección. Los álbumes de fotos y los objetos que una vez significaron tanto para él ahora solo eran recordatorios dolorosos de lo que había perdido. Guillermo comenzó a sentir que su vida carecía de sentido sin María a su lado. El dolor no solo afectaba su corazón, sino también su salud. La pérdida de su esposa lo había hecho envejecer aún más rápido. Su cuerpo se debilitaba, y la fuerza que alguna vez tuvo se desvanecía junto con su voluntad de vivir. La comida ya no le sabía, y dormir se había convertido en una tarea difícil, plagada de insomnio y sueños agitados en los que buscaba a María sin poder encontrarla. A pesar de los esfuerzos de quienes lo rodeaban para animarlo, Guillermo se fue cerrando cada vez más. Las visitas de sus hijos y nietos se hicieron menos frecuentes, pues él mismo las evitaba, prefiriendo estar solo con sus recuerdos. No quería que nadie lo viera en su estado de tristeza profunda, ni deseaba que su dolor se convirtiera en una carga para los demás. Guillermo se convenció de que su vida estaba llegando a su fin, y que lo único que le quedaba era esperar a reunirse con María en la muerte. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, mientras Guillermo se sumergía más y más en su dolor. La soledad era su única compañía, una sombra que lo seguía a todas partes. Había perdido la fe, no solo en la vida, sino también en sí mismo. Se sentía como un hombre roto, incapaz de seguir adelante, atrapado en un ciclo interminable de tristeza y desesperanza. Sin embargo, lo que Guillermo no sabía era que el destino tenía otros planes para él. Aunque en ese momento no podía verlo, su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Una chispa de esperanza estaba por encenderse en su corazón, y todo comenzaría con un simple pero poderoso encuentro con una pequeña alma que traería consigo un milagro. Cada día, Guillermo seguía una rutina que parecía diseñada para evitar cualquier interacción humana. Se levantaba temprano, no porque tuviera ganas de empezar el día, sino porque el sueño se había vuelto un refugio inalcanzable. Su despertador sonaba en vano, pues Guillermo ya estaba despierto desde mucho antes, mirando al techo mientras la luz del amanecer se colaba por las persianas. A regañadientes, se obligaba a sí mismo a salir de la cama. Su cuerpo se movía como por inercia, llevando a cabo tareas mecánicas que, para él, habían perdido todo sentido. El desayuno era una de esas tareas. Se dirigía a la cocina, una estancia que solía estar llena del aroma del café que María preparaba todas las mañanas. Ahora, ese aroma era reemplazado por el silencio, roto solo por el ruido metálico de una cuchara contra el cuenco de cereal que apenas tocaba. Guillermo se sentaba en la mesa de la cocina, pero sus ojos no se fijaban en nada en particular. El sonido de un reloj en la pared, que antes pasaba desapercibido, ahora parecía un tamborileo constante, marcando el paso lento y doloroso del tiempo. Después de esa frugal comida, Guillermo se vestía con la misma ropa que había usado el día anterior. No le importaba la apariencia, ni notaba que sus camisas estaban arrugadas y que sus pantalones le quedaban más sueltos. Se ponía un viejo suéter que María le había tejido hace años, no por necesidad de abrigo,
sino porque era lo único que le daba una sensación de conexión con ella. Cada puntada del suéter era un recordatorio de su amor, pero en lugar de consuelo, sentía una punzada de dolor en el pecho al pensar en el pasado. El resto del día transcurría de manera monótona. Guillermo se sentaba en su sillón, frente a un televisor que rara vez encendía. El control remoto reposaba inerte a su lado, pero sus manos no sentían la urgencia de encender el aparato. La programación que alguna vez disfrutaba con María ahora le parecía vacía, y las historias que antes lo entretenían no lograban capturar su atención. Las horas pasaban, y él simplemente permanecía allí, atrapado en un limbo entre el pasado y el presente, sin esperanza de un futuro. A veces, sus hijos llamaban para saber cómo estaba, pero Guillermo respondía con monosílabos, cortando las conversaciones lo más pronto posible. No es que no apreciara su preocupación, pero no quería hablar. La tristeza le pesaba tanto que cualquier intento de comunicarse era un esfuerzo monumental. «Estoy bien», decía con voz apagada, y aunque sus hijos insistían en visitarlo, él siempre encontraba una excusa para evitar que lo vieran en ese estado. No quería que lo recordaran como un hombre roto. Las noches eran lo más difícil. Después de una cena que consistía en poco más que una sopa enlatada, Guillermo se dirigía a la cama, pero el descanso no llegaba. Los recuerdos de María lo asaltaban en la oscuridad, y sus ojos se llenaban de lágrimas que no encontraba fuerza para secar. La cama, que antes era un refugio de amor y compañía, ahora parecía un pozo de desesperación. Las sombras en las paredes parecían formas que lo observaban, y el tic-tac del reloj en la mesita de noche solo hacía más insoportable la espera del amanecer. Así, los días se convertían en un ciclo interminable de vacío y soledad. Guillermo sentía que la vida lo había abandonado, dejándolo solo para enfrentarse a sus demonios internos. Pero, sin que él lo supiera, este ciclo estaba a punto de ser interrumpido. Algo o alguien estaba a punto de irrumpir en su vida, algo que él no buscaba, pero que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, Guillermo aún no podía imaginar cómo un simple encuentro podría comenzar a transformar su existencia, arrancándolo de las garras de la desesperación en la que se encontraba sumido. Una tarde, Guillermo decidió salir a dar un paseo por el parque, un intento de escapar del aire pesado de su casa. No era un día diferente a los demás, pero algo en su interior lo impulsó a salir. Caminaba con la mirada baja, observando sus propios pasos sobre el camino de grava. Los árboles a su alrededor comenzaban a perder sus hojas, marcando la transición del otoño. A lo lejos, se escuchaban risas y voces de niños jugando, un sonido que contrastaba fuertemente con su estado de ánimo. Mientras se acercaba al área de juegos, Guillermo sintió una ligera curiosidad, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las risas de los niños eran contagiosas, y por un momento, se encontró a sí mismo deteniéndose para observarlos. Había un grupo de niños corriendo y persiguiéndose unos a otros, pero uno en particular capturó su atención. Era una niña pequeña, con un vestido amarillo brillante y una sonrisa radiante que iluminaba todo a su alrededor. Ella reía con tal alegría que, por un momento, Guillermo sintió un destello de calidez en su corazón. La niña, al notar la presencia de Guillermo, dejó de correr y se acercó a él con una naturalidad que lo desconcertó. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con una voz suave pero llena de vida. Guillermo, sorprendido por la repentina interacción, se tomó un momento antes de responder. «Guillermo», dijo, intentando recordar la última vez que había hablado con alguien que no fuera su familia. La niña sonrió aún más, si eso era posible, y dijo: «Me llamo Sofía, ¿quieres jugar conmigo?». Guillermo no pudo evitar una sonrisa tímida, la primera en mucho tiempo. «No sé si estoy para jugar», respondió con suavidad, pero Sofía no aceptó un no por respuesta. Tomó su mano y lo guió hacia el área de juegos, hablando todo el tiempo sobre los juegos que más le gustaban y cómo se divertía en el parque. La energía de Sofía era contagiosa, y Guillermo se encontró a sí mismo participando en los juegos, aunque de manera más pausada. Por primera vez desde la muerte de María, sentía una chispa de alegría. Después de un rato, Sofía lo llevó a un banco bajo un gran roble y ambos se sentaron a descansar. «¿Por qué estabas solo?», preguntó la niña,
mirando a Guillermo con sus grandes ojos curiosos. Guillermo suspiró, buscando las palabras adecuadas para explicar algo tan complicado a alguien tan joven. A veces, cuando pierdes a alguien que amas mucho, es difícil estar con otras personas, dijo finalmente. Sofía lo miró con comprensión inesperada para su edad. Pero no estás solo ahora, respondió ella con una simplicidad desarmante. Guillermo asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Era cierto, en ese momento no se sentía solo. Sofía le había dado un pequeño respiro de su dolor, un destello de esperanza. Antes de despedirse, la niña le prometió que lo vería al día siguiente en el parque. Guillermo, sin saber exactamente por qué, aceptó la invitación. Mientras caminaba de regreso a su casa, notó que el peso en su pecho era un poco más ligero, y por primera vez en mucho tiempo, anticipaba el día siguiente con una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, Guillermo encontró que el sueño llegaba más fácil. La imagen de la sonrisa de Sofía permanecía en su mente, y sus risas aún resonaban en sus oídos. Era un sentimiento extraño, pero bienvenido. Sin darse cuenta, se estaba abriendo una puerta que había permanecido cerrada desde la pérdida de su esposa. La presencia de Sofía había encendido algo en su interior, y aunque no podía explicarlo completamente, sabía que algo en su vida estaba comenzando a cambiar. Al día siguiente, Guillermo llegó al parque con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había pasado la mañana pensando en el encuentro con Sofía, preguntándose si realmente la niña aparecería o si todo había sido un sueño fugaz. Se dirigió al mismo banco bajo el roble, sintiendo una extraña expectativa en el aire. Apenas se había sentado cuando escuchó una risa familiar que lo hizo levantar la vista. Ahí estaba Sofía, corriendo hacia él con su vestido amarillo ondeando al viento, su sonrisa tan brillante como el día anterior. «Sabía que vendrías», exclamó la niña, deteniéndose justo frente a él. Guillermo no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «Y aquí estoy», respondió, sintiendo una calidez que le resultaba ajena pero agradable. Sofía se subió al banco junto a él y comenzó a hablar sobre su día, su escuela y sus amigos, llenando el silencio con una energía vibrante. Guillermo la escuchaba atentamente, maravillado por la facilidad con la que la niña llenaba el vacío que tanto lo había atormentado. Mientras hablaban, Guillermo notó que Sofía siempre llevaba consigo una pequeña muñeca de trapo, un juguete sencillo pero evidentemente querido. La niña lo sostuvo con cariño mientras le contaba historias fantásticas que había inventado, historias donde su muñeca era la protagonista. Guillermo, que había olvidado lo que era disfrutar de la imaginación infantil, se encontró riendo suavemente ante las ocurrencias de Sofía. Cada palabra, cada risa de la niña, parecía empujar un poco más la oscuridad fuera de su corazón. Con el paso de los días, Guillermo se dio cuenta de que no solo esperaba esos encuentros con Sofía, sino que los necesitaba. Ella se había convertido en un rayo de sol en su vida, un motivo para levantarse cada mañana. Pero lo que más le sorprendía era cómo la presencia de la niña comenzaba a cambiarlo desde adentro. Su tristeza, aunque aún presente, se sentía menos opresiva. Comenzaba a recordar con más cariño que dolor los momentos compartidos con María. Sofía, sin saberlo, estaba sanando sus heridas, llenando su vida de colores que él creía perdidos para siempre. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Guillermo decidió compartir algo que hasta ahora había guardado en su interior. «Sofía, mi esposa solía venir a este parque conmigo todos los días», confesó, su voz temblando ligeramente. «Ella amaba este lugar tanto como tú. Me cuesta estar aquí sin ella, pero tú has hecho que sea más fácil». Sofía lo miró con sus ojos grandes y llenos de compasión, y sin decir una palabra, tomó su mano con fuerza, como si entendiera la magnitud de lo que él estaba compartiendo. Ese simple gesto conmovió a Guillermo profundamente. No necesitaba más palabras. En el silencio que siguió, sintió que había un entendimiento mutuo entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Sofía, con su inocencia y su bondad, le estaba enseñando a vivir nuevamente, a encontrar belleza en los pequeños momentos, a recordar sin dolor. Cada vez que la miraba, Guillermo veía no solo a una niña, sino a una pequeña maestra de la vida, alguien que sin pretenderlo,
estaba guiándolo de regreso a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de María, Guillermo encontró paz. Su corazón, aunque todavía herido, latía con una nueva esperanza. Mientras se preparaba para dormir, supo que al día siguiente volvería a ese parque, no solo por la compañía de Sofía, sino por la oportunidad de continuar sanando. Sofía le había devuelto la esperanza, y él estaba dispuesto a seguir este nuevo camino, sin saber a dónde lo llevaría, pero con la certeza de que no estaba solo. Con cada día que pasaba, Guillermo y Sofía forjaban un vínculo más profundo, una conexión que trascendía la diferencia de edad y las circunstancias que los habían unido. Sus encuentros en el parque se convirtieron en una rutina que ambos esperaban con ansias. Guillermo había comenzado a notar pequeños cambios en su comportamiento. Su andar era menos lento, y sus ojos, antes apagados, empezaban a recuperar un brillo tenue pero constante. Los colores del parque parecían más vivos, y la risa de Sofía se había convertido en la melodía que acompañaba cada uno de sus pasos. Una tarde, mientras caminaban por el sendero de grava que rodeaba el lago, Sofía le propuso a Guillermo una idea que lo tomó por sorpresa. ¿Te gustaría venir a mi casa a tomar un té? Mi abuela siempre me deja invitar a amigos, dijo con una sonrisa esperanzada. Guillermo, desconcertado, vaciló. No estaba seguro de si debía aceptar, pero la ilusión en los ojos de Sofía era irresistible. Finalmente, asintió. Me encantaría, respondió, y la alegría de Sofía fue tan contagiosa que Guillermo sintió como su corazón se aceleraba con una emoción que había creído perdida. Caminaron juntos hasta una pequeña casa ubicada a pocas cuadras del parque. Era una vivienda modesta, con un jardín delantero lleno de flores que se mecían suavemente al viento. Sofía abrió la puerta y lo condujo al interior, donde el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. La abuela de Sofía, una mujer de rostro amable y ojos brillantes, los recibió con una sonrisa cálida. Así que este es el famoso Guillermo del que Sofía no deja de hablar, dijo la mujer, mientras lo invitaba a sentarse en una mesa decorada con un mantel bordado a mano. Durante el té, la conversación fluyó de manera natural. Guillermo compartió historias de su juventud, momentos que había vivido con María, y la abuela de Sofía, con una paciencia infinita, escuchaba con atención, asintiendo y añadiendo comentarios ocasionales que mostraban su empatía. Sofía, sentada entre ellos, observaba la interacción con la misma curiosidad y alegría de siempre, como si fuera testigo de un encuentro entre dos viejos amigos. Guillermo no podía evitar sentirse sorprendido por la comodidad que sentía en ese hogar, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Al terminar la tarde, la abuela de Sofía sugirió que Guillermo regresara cuando quisiera. La puerta siempre estará abierta para ti, dijo con sinceridad. Guillermo, conmovido, agradeció la hospitalidad. Al salir de la casa, se dio cuenta de que su soledad no era tan inquebrantable como había pensado. Sofía y su abuela habían creado un espacio donde él se sentía bienvenido, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que había empezado a formar nuevos lazos, lazos que, aunque diferentes a los que había perdido, le daban un nuevo sentido a su vida. Durante las semanas siguientes, Guillermo visitó la casa de Sofía con regularidad. Cada vez, la abuela lo recibía con la misma amabilidad, y Sofía lo esperaba con su habitual entusiasmo. Guillermo comenzó a notar que el dolor que lo había perseguido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una cálida sensación de pertenencia. Sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo que no reemplazaba lo que había perdido, pero que le daba un propósito renovado. Esos momentos en la casa de Sofía se convirtieron en el pilar de su día a día. La rutina de Guillermo, que antes estaba marcada por la monotonía y la tristeza, ahora tenía un ritmo diferente. Había encontrado una nueva familia, no de sangre, sino de elección, que lo había acogido sin reservas. Aunque todavía llevaba consigo la memoria de María, ahora tenía algo más que lo impulsaba a seguir adelante: la certeza de que la vida, incluso en sus últimos capítulos, aún tenía sorpresas y regalos que ofrecer. Un día, mientras Guillermo estaba sentado en la cocina de la abuela de Sofía, la conversación tomó un giro inesperado. La abuela, con su habitual calma, comenzó a hablar sobre su vida antes de mudarse a la ciudad.
Sofía ha pasado por mucho en su corta vida, comentó mientras servía el té, su voz suave pero cargada de emociones. Guillermo la miró, intrigado por la seriedad en su tono. La abuela continuó. Sus padres fallecieron en un accidente hace un par de años, y desde entonces ha vivido conmigo. Es una niña fuerte, pero ha tenido que madurar muy rápido. Guillermo sintió un nudo en el estómago al escuchar aquellas palabras. Nunca habría imaginado que detrás de la sonrisa de Sofía se escondía una historia tan dolorosa. Pensó en su propia pérdida y en cómo esa pequeña había soportado un dolor similar, aunque a una edad tan temprana. La admiración que sentía por ella creció aún más. A pesar de su propio sufrimiento, Sofía había encontrado la manera de seguir adelante, llenando su vida y la de los demás con alegría y esperanza. Guillermo se dio cuenta de que, en muchos aspectos, Sofía era más fuerte que él. Sofía, ajena a la conversación, entró en la cocina en ese momento, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre Guillermo y su abuela. ¿Qué están hablando?, preguntó curiosa, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Guillermo y la abuela intercambiaron una mirada cómplice antes de que la abuela cambiara de tema con naturalidad, comenzando a hablar sobre un nuevo proyecto de jardinería que tenía en mente. Guillermo, aunque aún reflexionando sobre lo que había aprendido, se unió a la conversación, intentando seguir el tono ligero que Sofía había traído consigo. Esa noche, cuando Guillermo regresó a casa, no podía dejar de pensar en lo que la abuela le había contado. Sabía que su conexión con Sofía era especial, pero ahora comprendía que estaban unidos por algo más que sus encuentros casuales en el parque. Ambos compartían una herida profunda, una pérdida que los había marcado de por vida. Sin embargo, mientras Guillermo se había encerrado en su dolor, Sofía había elegido otro camino, un camino de resiliencia y luz. Esta realización lo conmovió profundamente, y por primera vez, sintió una verdadera admiración por la pequeña. Los días siguientes, Guillermo observó a Sofía con una nueva perspectiva. Notó pequeños detalles que antes había pasado por alto, cómo ayudaba a su abuela en la cocina, cómo se preocupaba por los demás niños en el parque, y cómo, a pesar de todo, mantenía esa sonrisa que parecía iluminar el mundo a su alrededor. Guillermo entendió que, en cierta forma, Sofía estaba sanando no solo su propio dolor, sino también el de aquellos que la rodeaban. Ella era una fuente de esperanza, y él se sentía afortunado de ser parte de su vida. En una tarde especialmente cálida, mientras Guillermo y Sofía caminaban juntos por el parque, él decidió hablar con ella sobre lo que había aprendido. «Sofía», comenzó con cautela, «tu abuela me contó sobre tus padres». La niña lo miró en silencio, sus ojos grandes reflejando una tristeza que parecía mucho mayor de lo que alguien de su edad debería soportar. «Los extraño mucho», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Guillermo asintió, sin saber exactamente qué decir. «Yo también extraño mucho a mi esposa», respondió, buscando una conexión sincera. Sofía lo miró fijamente durante unos momentos antes de tomar su mano con una determinación que Guillermo no había visto antes. «Pero seguimos adelante, ¿verdad?», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. Guillermo, conmovido por su fortaleza, asintió. «Sí, seguimos adelante», respondió, sintiendo que, en ese momento, había algo más que los unía, algo que les daba fuerza mutua. Mientras caminaban de regreso, en silencio, Guillermo supo que su vida estaba irrevocablemente cambiada. Sofía le había enseñado una lección invaluable, que incluso en medio del dolor más profundo, siempre había una razón para seguir adelante. Con el paso del tiempo, Guillermo empezó a sentir un impulso que no había experimentado en años, el deseo de ayudar a otros. Inspirado por la generosidad y la resiliencia de Sofía, comenzó a ofrecerse como voluntario en la comunidad. Primero, fue un paso tímido, ayudando en el centro comunitario donde la abuela de Sofía solía donar alimentos. Allí, Guillermo se encontró rodeado de personas de todas las edades, cada una con sus propias historias, y notó que su propia tristeza empezaba a parecer menos abrumadora en comparación. En ese centro, Guillermo se cruzó con Teresa, una mujer de mediana edad que coordinaba las actividades de voluntariado. Teresa, siempre ocupada pero con una sonrisa para todos,
notó de inmediato la disposición de Guillermo para colaborar. «Es raro ver a alguien nuevo por aquí», comentó un día mientras organizaban cajas de alimentos. Guillermo, con humildad, explicó que había sido Sofía quien lo había inspirado a salir de su aislamiento. Teresa sonrió al escuchar el nombre de la niña. «Sofía tiene un don especial para hacer que las personas se sientan vistas y queridas», dijo con cariño, confirmando lo que Guillermo ya había sentido. Poco a poco, Guillermo empezó a involucrarse más. Se ofreció para acompañar a los ancianos en el hogar de retiro local, algunos de los cuales habían perdido a sus seres queridos y vivían en un doloroso silencio, muy parecido al que él mismo había experimentado. Al principio, se sintió inseguro, temiendo que no tendría nada que ofrecer. Sin embargo, cuando se sentó junto a un hombre mayor que miraba por la ventana con una expresión vacía, Guillermo decidió simplemente estar allí, compartir su presencia sin exigir palabras. Y para su sorpresa, eso fue suficiente. Con el tiempo, aquellos encuentros se convirtieron en una especie de terapia mutua, donde tanto Guillermo como los ancianos encontraban consuelo en la compañía del otro. En uno de esos días, mientras acompañaba a una mujer mayor llamada Doña Elvira en un paseo por el jardín del hogar de retiro, Guillermo comenzó a compartir algunas de sus propias historias, recuerdos de María que habían sido su tesoro privado. Para su sorpresa, hablar de su esposa ya no le provocaba ese dolor agudo en el pecho. En cambio, sentía una especie de gratitud por haber tenido a María en su vida. Doña Elvira, que también había perdido a su esposo años atrás, asintió comprensiva y le dijo: «El amor que compartimos con ellos no se desvanece, Guillermo. Sigue vivo en nosotros, en lo que hacemos y en cómo continuamos viviendo». Esa conversación, aunque sencilla, dejó una profunda impresión en él. Mientras su involucramiento en la comunidad crecía, Guillermo empezó a notar cambios sutiles pero significativos en su estado de ánimo. Ya no se levantaba con la sensación de vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo. Empezaba a despertarse con una ligera emoción, anticipando los días que vendrían. Las tareas que antes le parecían sin sentido, como vestirse o preparar el desayuno, ahora eran parte de una rutina que lo conectaba con los demás. Sabía que su vida estaba lejos de ser perfecta, pero ahora entendía que tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Un día, mientras caminaba hacia el parque para encontrarse con Sofía, Guillermo se detuvo por un momento y miró a su alrededor. Los árboles que antes le parecían sombríos ahora estaban llenos de vida, sus hojas verdes brillando bajo el sol de la tarde. El sonido de los pájaros, que antes había ignorado, ahora le parecía una melodía alegre que lo acompañaba en su camino. Se dio cuenta de que, sin siquiera notarlo, había comenzado a disfrutar de los pequeños placeres de la vida nuevamente. Y aunque sabía que el dolor de perder a María nunca desaparecería por completo, también entendía que estaba aprendiendo a vivir con ese dolor, a encontrar alegría a pesar de él. Esa tarde, cuando Sofía lo saludó con su habitual sonrisa, Guillermo sintió una profunda gratitud hacia la niña. No solo le había devuelto la esperanza, sino que también le había mostrado cómo redescubrir la vida. Mientras se sentaban juntos en el banco bajo el roble, Guillermo tomó la mano de Sofía y le dijo, con una voz llena de emoción contenida: «Gracias, Sofía. Por todo». La niña lo miró con curiosidad, sin entender completamente el alcance de sus palabras, pero respondió con una sonrisa radiante, como siempre hacía. Y en ese momento, Guillermo supo que estaba exactamente donde debía estar. Un día, mientras Guillermo y Sofía caminaban por el parque, un viento fuerte comenzó a soplar, arrastrando las hojas secas en espirales alrededor de ellos. Sofía, con su acostumbrada alegría, trataba de atraparlas mientras reían juntos. De repente, una de las hojas se desvió y fue a parar en el lago cercano. Al verla flotar sobre el agua, Guillermo sintió una inquietud inexplicable. Fue entonces cuando Sofía, señalando hacia el lago, exclamó: «Mira, un pato». Guillermo siguió la dirección de su dedo y vio a un pato blanco que se deslizaba tranquilamente sobre el agua. Pero lo que realmente captó su atención no fue el pato en sí, sino una figura pequeña al otro lado del lago, cerca de la orilla. Al entrecerrar los ojos, distinguió a una mujer vestida de blanco, su silueta borrosa por la distancia y la luz del sol que la rodeaba.
Algo en su postura, en la forma en que se movía, le resultaba inquietantemente familiar. Guillermo se quedó paralizado, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. ¿Podría ser? ¿Era posible? Sofía, notando el repentino cambio en la expresión de Guillermo, dejó de jugar y se acercó a él, tomando su mano con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Guillermo no respondió de inmediato, incapaz de apartar la vista de la figura al otro lado del lago. Sentía su corazón acelerarse, una mezcla de miedo y esperanza agitándose en su interior. Finalmente, murmuró, más para sí mismo que para Sofía: no puede ser, pero se parece tanto a María. Sin soltar la mano de Sofía, comenzó a caminar hacia la otra orilla, su mente aturdida por la posibilidad de un milagro. A medida que se acercaban, la figura se volvió más nítida. La mujer tenía el cabello oscuro y largo, que le caía en suaves ondas sobre los hombros, y su postura irradiaba una gracia serena. Guillermo sintió un nudo en la garganta, los recuerdos de su esposa se agolpaban en su mente, mezclados con la confusión y la esperanza. Sin embargo, cuando estuvieron a solo unos metros de distancia, la mujer se giró, revelando un rostro desconocido, aunque amigable. Guillermo sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo en un suspiro profundo, su esperanza esfumándose tan rápidamente como había surgido. La mujer, al notar su presencia, le sonrió con amabilidad. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave y cálida. Guillermo, sintiéndose un poco tonto, asintió y trató de recuperar la compostura. Lo siento, pensé que eras alguien más, explicó con una leve sonrisa forzada. La mujer asintió comprensivamente, pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, Sofía, siempre intuitiva, tiró suavemente de la mano de Guillermo. Vamos, es hora de volver a casa, dijo, su voz calmada pero firme. Guillermo miró a la mujer una última vez antes de dejarse guiar por Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mientras se alejaban, Guillermo no pudo evitar preguntarse si lo que había experimentado era una especie de señal o simplemente el producto de su anhelo por María. El incidente lo dejó con un sentimiento de vulnerabilidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, cuando miró a Sofía, quien caminaba a su lado con una confianza tranquila, sintió que su lugar estaba allí, con ella, en el presente. María siempre sería parte de él, pero ahora entendía que su vida debía continuar, y Sofía era la guía que lo estaba ayudando a seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Guillermo no pudo evitar reflexionar sobre lo sucedido. Aunque el encuentro con la mujer en el lago lo había sacudido, también le recordó lo lejos que había llegado desde la muerte de María. Había encontrado un nuevo propósito, y aunque el camino era a veces difícil, sabía que no estaba solo en su viaje. Con ese pensamiento, se dejó llevar por el sueño, sintiendo que, aunque los fantasmas del pasado seguían presentes, su corazón estaba más en paz que nunca. Los días pasaron y, aunque el incidente en el lago quedó grabado en la mente de Guillermo, no permitió que lo desviara de su camino. Sofía seguía siendo su compañía constante, y su relación se fortalecía con cada momento compartido. Una tarde, mientras caminaban por una calle tranquila del vecindario, Sofía de repente se detuvo frente a una tienda de antigüedades. «Mira, Guillermo», dijo, señalando el escaparate. En el centro, rodeado de una variedad de objetos antiguos, había un pequeño piano de juguete, sus teclas de marfil desgastadas por el tiempo. Guillermo se acercó al escaparate, intrigado. Algo en ese piano lo llamó, una sensación que no podía ignorar. «¿Te gusta?», preguntó Sofía, observando la expresión en su rostro. Guillermo asintió, perdido en sus pensamientos. El piano le recordó una época lejana, cuando María solía tocar una melodía suave en las noches, llenando la casa con una música que siempre lo hacía sentir en paz. Era un recuerdo que no había revivido en años, pero que ahora, frente a ese piano de juguete, regresó con fuerza. Sin pensarlo dos veces, Guillermo decidió entrar en la tienda. El interior era oscuro y lleno de polvo, con un aroma a madera antigua y cuero que impregnaba el aire. El dueño, un hombre mayor con gafas gruesas, lo saludó con una sonrisa cortés. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. Guillermo, sin apartar la vista del piano, señaló hacia el escaparate.
Me gustaría ver ese piano, dijo. El dueño asintió y con un gesto ágil, sacó el piano del escaparate y lo colocó sobre el mostrador. Es una pieza muy especial, comentó mientras Guillermo examinaba el instrumento con cuidado. Sofía observaba en silencio mientras Guillermo se inclinaba sobre el piano, tocando suavemente una de las teclas. Un sonido débil, pero claro, resonó en la tienda, y en ese instante, Guillermo sintió una conexión inesperada. «Lo quiero», dijo sin dudar, mirando al dueño de la tienda. El hombre asintió, complacido, y tras una breve transacción, Guillermo salió con el piano en sus manos. Mientras caminaban de regreso, Sofía, curiosa, preguntó, «¿Por qué lo compraste?». Guillermo la miró y sonrió. «Es un recuerdo de alguien muy especial», respondió, su voz cargada de emoción. Esa noche, de vuelta en su casa, Guillermo colocó el piano en la sala, en un lugar donde pudiera verlo todos los días. Se sentó frente a él, las manos temblorosas mientras las colocaba sobre las pequeñas teclas. Cerró los ojos y dejó que sus dedos se movieran, tocando una melodía que hacía años no había intentado. Aunque las notas eran torpes y el sonido del piano era débil, algo dentro de él se encendió. Sentía como si, a través de ese pequeño piano, estuviera trayendo de vuelta un pedazo de María, conectándose con ella de una manera que había pensado perdida para siempre. Sofía, que había insistido en quedarse un rato más, observaba a Guillermo desde el sillón. Aunque no entendía del todo la importancia de ese piano, podía ver que significaba algo profundo para él. Cuando Guillermo terminó de tocar, se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba tristeza y gratitud. «Gracias por estar aquí, Sofía», dijo suavemente. «No sé si habría encontrado la fuerza para hacer esto sin ti». Sofía sonrió, sintiendo que, aunque no comprendía todo, había ayudado a Guillermo a dar un paso importante. Aquella noche, mientras se despedía de Sofía, Guillermo sintió que algo había cambiado dentro de él. El dolor seguía presente, pero ahora también había espacio para la música, para los recuerdos que no solo dolían, sino que también ofrecían consuelo. El pequeño piano de juguete se había convertido en un símbolo de su renovación, un puente entre el pasado y el presente que le permitía honrar a María sin perder de vista el futuro que comenzaba a construir. Con el paso de los meses, la vida de Guillermo había dado un giro que nunca hubiera imaginado. El dolor por la pérdida de María seguía presente, pero ahora estaba acompañado por un sentido de propósito y gratitud que lo sostenía en cada paso. Un día, mientras estaba en su casa, sonó el teléfono. Era la abuela de Sofía. Su voz, normalmente tranquila, sonaba preocupada. «Guillermo, necesito pedirte un favor», dijo, su tono serio. «Sofía se ha enfermado y está en el hospital. Me preguntaba si podrías venir. Ella te necesita». El corazón de Guillermo dio un vuelco. No perdió tiempo. Se dirigió al hospital lo más rápido que pudo, su mente llena de pensamientos oscuros y rezos silenciosos. Al llegar, encontró a la abuela de Sofía en la sala de espera. El ambiente era tenso, impregnado de un silencio que pesaba como una losa. Ella lo miró con ojos llenos de preocupación. «Los médicos dicen que tiene una infección grave, pero están haciendo todo lo posible», explicó, con la voz quebrada. Guillermo asintió y, sin dudarlo, pidió verla. Cuando entró en la habitación, el sonido de las máquinas y el olor a antiséptico lo golpearon de inmediato. Sofía estaba en la cama, pálida y frágil, su energía habitual parecía haberse desvanecido. Pero al verlo entrar, sus ojos se iluminaron con una pequeña chispa de alegría. «Guillermo», murmuró, extendiendo una mano hacia él. Guillermo se acercó, tomando su mano con ternura, sintiendo la frialdad de su piel. Se sentó junto a ella, sin soltarla, tratando de transmitirle toda la fuerza que pudiera. «Sofía, estoy aquí», dijo suavemente, sus palabras llenas de emoción. «Eres una niña tan valiente. Recuerda que eres mi héroe, mi pequeña luz». Sofía sonrió débilmente, pero esa sonrisa tenía todo el poder del mundo para Guillermo. «Quiero que me toques una canción cuando me sienta mejor, con ese piano que tanto te gusta», susurró Sofía, su voz apenas un susurro. Guillermo sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se las tragó.
Te lo prometo, Sofía. Tocaremos juntos, como siempre. Las horas pasaron y la abuela de Sofía lo convenció de volver a casa a descansar. Pero esa noche, el sueño fue esquivo. Guillermo se quedó sentado junto al piano de juguete, sus manos temblorosas sobre las teclas. Recordó la promesa que le había hecho a Sofía, y aunque el miedo lo invadía, comenzó a tocar, imaginando que su música llegaba hasta la cama del hospital, dándole fuerzas a la pequeña. A la mañana siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Guillermo respondió con el corazón en un puño. La voz de la abuela de Sofía era suave, cargada de tristeza, pero también de una paz inexplicable. Guillermo, Sofía nos dejó esta mañana, pero lo hizo con una sonrisa. Habló de la canción que le prometiste, dijo que estaba segura de que la escucharías desde el cielo. Guillermo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas que había contenido la noche anterior brotaron con fuerza, pero detrás de ese dolor intenso, había una sensación de calma, como si Sofía le hubiera dejado un último regalo. En los días siguientes, Guillermo visitó el parque, ese lugar donde su vida había cambiado. Se sentó bajo el roble, el mismo banco donde tantas veces había conversado con Sofía. Sacó de su bolsillo una pequeña flor que había guardado de su última visita al hospital y la colocó cuidadosamente sobre el banco, como un tributo a la niña que había transformado su vida. Mientras se levantaba para irse, el viento sopló suavemente, llevándose la flor en una espiral ascendente, como si estuviera siendo llevada hacia el cielo. Guillermo miró hacia arriba, las lágrimas corriendo por su rostro, y en ese momento sintió una paz profunda. Sabía que Sofía estaba en un lugar mejor, libre de dolor, y que había cumplido su propósito en este mundo: enseñarle a amar, a vivir y a sanar. La tristeza permanecía, pero también lo hacía la gratitud. Volvió a casa, se sentó frente al piano, y con los ojos cerrados, comenzó a tocar la melodía que había prometido a Sofía. Cada nota resonaba con amor, cada acorde con el recuerdo de la niña que le había devuelto la vida. Guillermo tocó hasta que las lágrimas le impidieron seguir, pero en ese momento supo que Sofía siempre estaría con él, en cada risa, en cada paso, y en cada melodía. Su historia había llegado a un final, pero su legado viviría en el corazón de Guillermo, y en cada persona cuya vida él tocara a partir de ese día, gracias a la pequeña niña de sonrisa radiante que revivió su esperanza. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.